Las raíces aragonesas de Carmen provienen de su parte materna. Su madre era belchitana, por lo que en Belchite y su comarca están muy vinculados a su vida personal y cotera. Belchite le dedicó un gran homenaje en el año 1989 con participación de numerosos compañeros que quisieron sumarse al mismo. Desde la comarca del campo de Belchite y más concretamente desde Lécera, recibimos a la que quizás sea la voz femenina más hermosa de la jota en la actualidad. Una grandísima jotera que con su participación en este homenaje quiere dejar patente su cariño y admiración a Carmen Cortés. Un cariño y admiración que le transmitió su maestro, Jesús Gracia. Con ustedes, BEATRIZ BERNAD. Oh,
llegada a los primeros concursos a Zaragoza, siempre se sintió muy arropada, querida y respetada por la familia Gracia Gil. Carmen asentó con Jesús y Piedad una relación inspirada en el cariño y la admiración mutua, una admiración y un cariño que Jesús se encargó de transmitir a su escuela. Esta tarde nos acompaña un grandísimo jotero y maestro que continúa al frente de la Escuela de Jesús Gracia. Él es el jotero más laureado y reconocido de la actualidad y quiso formar parte de este homenaje desde que se empezó a fraguar. Una muestra más del cariño y admiración hacia Carmen y hacia la profunda huella que la cantadora barcelonesa ha dejado para nuestra jota. Con ustedes, Nacho del Río.
De nuevo volverá a nuestro escenario nuestra pareja de baile invitada, el grandísimo bailador y maestro Carlos Gil, quien ha marcado una época en la jota bailada, y su esposa, la también gran bailadora y maestra Montserrat Ballester. Cerrarán la parte artística de estos premios Mujeres de Jota con una despedida.